chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy traigo un video de la serie Hablemos de... Pero en este caso, más que hablarles de un libro como tal, quiero hablarles del personaje del libro. El libro es La Noche de Ángeles. Esta es una novela histórica. ¿Por qué digo que les quiero hablar del personaje? Porque pues el personaje es real. O sea, esta es una novela que es biográfica. Entonces, pues para hablar del libro, obviamente tengo que hablar del personaje. Así que sin más, vamos a empezar. Antes de hablar de esta novela, tengo que ponerlos un poquito en contexto. Yo llevé en la preparatoria una materia que se llama Revolución Mexicana. Creo que esto ya se las había comentado. Esta materia es una materia optativa del área de humanidades en el que yo cursé mi último año de la prepa. Esta materia yo la llevé porque pues yo siempre consideré que la Revolución Mexicana era una etapa muy interesante, porque yo siempre he dicho que fue la guerra más innecesaria que ha habido en todo el país, pero pues esa es harina de otro costal, entonces no voy a hablar de eso ahorita. Y en esa materia me dejaron leer muchos libros muy interesantes, y uno de esos libros fue este de La Noche de Ángeles, porque a la maestra le gustaba mucho este personaje. El personaje del que estamos hablando en este libro es Felipe Ángeles. Hablar de Felipe Ángeles es hablar de uno de los personajes de toda la historia más infravalorados y que creo que nadie conoce. Por lo menos yo no había escuchado mencionar su nombre ni en primaria, ni en secundaria, ni en todas las otras veces que me han dado como Historia de México. Jamás lo escuché hasta que llegué a esta materia de Revolución Mexicana. Este libro, como comenté, es un libro biográfico, así que les voy a contar un poquito de quién es Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue un militar, un revolucionario que nació en el año de 1868 en el estado de Chihuahua. Se unió a la lucha armada por la revolución en el año de 1910, y en el año de 1912 es nombrado director del colegio militar por Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que en ese momento era presidente de México, que se volvió no solamente su amigo, sino como que su guía y su figura a seguir. El inicio de la novela pues es Felipe Ángeles en una barca que va recordando como a modo de monólogo lo que fue su vida y lo que fue la lucha armada, lo que es la revolución y todo lo que vivió, porque aunque casi no se le menciona, es verdaderamente un personaje pues fundamental. Voy a estar mencionando muchos datos, muchas fechas y muchos eventos históricos que se los voy a tratar de mencionar, de explicar lo más rápido posible por si no los conocen. Y el primero que voy a mencionar es la decena trágica. La decena trágica es esto que sucede con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez a traición. Prácticamente es un golpe militar que se le da a este movimiento por Victoriano Huerta, entre otras personas, pero principalmente Victoriano Huerta, que es el que se queda con el poder. Esto es importante porque Felipe Ángeles estuvo preso en donde tenían a Madero y a Pino Suárez, estuvo con ellos en la misma habitación todo este tiempo que lo estuvieron detenidos. Sin embargo, cuando ya se los iban a llevar para matarlos, a Madero y a Pino Suárez, a él no se lo llevan debido a que le tienen mucho respeto. Él quería morir junto con Madero, sin embargo no se lo llevan porque le tienen mucho respeto por ser militar y sabían que los militares pues no los iban a apoyar si decidían matar a Felipe Ángeles. Ángeles veía a Madero como un apóstol en la lucha armada, o sea, para él Madero era básicamente todo. Después de la muerte de Madero, él como que no sabe mucho qué hacer y lo mandan de exilio a Francia. En el año de 1913, Felipe Ángeles va a regresar y se va a unir al ejército constitucionalista, que pues básicamente lo que va a hacer es tratar de derrocar a Huerta por esta traición, y pues se va a unir a las fuerzas de Francisco Villa. Francisco Villa era el que comandaba la división del norte y estaba justamente en todo lo que era el norte del país. Se vuelve uno de sus comandantes, uno de como que sus primeros al mando junto con él, y gracias a Felipe Ángeles pues se logra ganar una de las batallas más importantes que se da en toda la revolución, que es la toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas la hace con Francisco Villa,
y pues él ya sabía que pues después de que regresa de su exilio, pues que él ya no va a regresar, que él ya no va a volver a su familia, y él sabe que pues básicamente va a morir, y pues con Villa se dedica a guiarlo a la victoria, sabiendo que probablemente en algún punto, por cómo es Francisco Villa, probablemente muera. Va a pasar un tiempo y después va a abandonar a Francisco Villa, después de las batallas del Bajío. Las batallas del Bajío son muy importantes, principalmente para la historia de Francisco Villa, pero pues básicamente es donde la división del norte se empieza a ir poco a poco, empieza a decaer, y él se va porque pues básicamente no le hace caso en sus consejos, entonces dice que para qué seguir ahí, y abandona Villa. Felipe Ángeles vivía con un constante miedo. Este miedo que sentía era que no quería que las fuerzas de Estados Unidos invadieran el país. Lo que más le daba miedo era que el país cayera en manos de los estadounidenses, y pues vivió con este miedo y murió con ese miedo también, y eso se deja muy claro aquí, se deja saber en cada oportunidad que tiene. Aparte, siendo de Chihuahua, pues siempre estuvo en este contacto muy cerca con la frontera y no quería que le quitaran más territorio, porque pues Texas, Nuevo México, todo eso pues ya no estaba aquí. Entonces pues él vivía con ese miedo de que algún día todo el territorio nacional, o más parte del territorio nacional, fuera parte de ellos. A Ángeles le va a ocurrir la misma maldición que a Villa, por así decirlo. ¿Y cuál es? Que los dos van a tener un enemigo en común. Esto va a ocurrir después justamente de la toma de Zacatecas, y el enemigo en común, como que su peor enemigo de toda la vida, se vuelve Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, después de derrocar a Huerta y demás, se vuelve presidente. Y este hecho de que pues Venustiano Carranza se vuelve ahora presidente de México y que odiaba a Ángeles y a Villa con todo su corazón, nos lleva al final de la novela. La novela va a acabar un 26 de noviembre del año de 1919, después de que se celebró un consejo de guerra en el cual se le acusó a Felipe Ángeles de traidor a la patria por estar en contra de Carranza. Se le declara culpable y se le manda a fusilar ese día, el 26 de noviembre de 1919. Mucha gente intentó apelar por él, no lo lograron. También intentaron hacerlo que se escapara. Muchos soldados lo querían, lo respetaban, y ellos decían que estaban dispuestos a ayudarlo a escapar, que nada más tenían que decirle cuándo y dónde para que escapara, pero tampoco aceptó. Y él muere con su último deseo, que se lo conceden, que es dar él mismo la orden al batallón de fusilamiento. Y así muere Felipe Ángeles. Básicamente toda esta es la historia que se cuenta aquí. Realmente es un libro súper delgadito, pero algo que es muy importante de este libro, y el por qué se los quiero contar, no solamente es porque es un libro súper sentimental, sino porque es un libro que te cuenta la historia de este personaje que creo que casi nadie conoce. Bueno, no, sí, alguien, pero muy poquitas personas lo conocen. Él empieza a conocer a Francisco I. Madero después de este golpe que le da Porfirio Díaz, después de este golpe en el régimen de Porfirio Díaz, y pues él se sorprende de la calidad humana de Madero. Algo que no solamente digo yo, sino que lo dicen muchos historiadores y muchas personas están de acuerdo conmigo, es que Francisco I. Madero era una excelente persona con un extraordinario corazón, pero un pésimo gobernante porque le faltaba muchísimo carácter. Si hubiera aplicado un poquito de mano dura, creo que muchas cosas se pudieron evitar, sobre todo la escena trágica, pero al no aplicar esa mano dura nos decía mucho de Madero. Madero era una persona altamente espiritual, súper espiritista, y por alguna extraña razón se lo contagió a Ángeles. La muerte de Madero no solo le afecta y como que pasa el tiempo y lo supera, sino que muchos decían que el general Ángeles había cambiado a raíz de la muerte de Madero, tanto que parecía que ahora él era Madero. Ahora él estaba en contra de matar a las personas, buscaba otra forma de solucionar las cosas, se volvió súper espiritual. Entonces es toda esta transformación del personaje que se nos cuenta aquí, que es verdad, que sí pasó, que casi es como si Madero hubiera reencarnado en él. No les quiero contar exactamente cómo va el libro, como digo, es un monólogo de Felipe Ángeles, es novela histórica, pero si yo les estoy contando todos estos datos, ¿por qué es? Porque si les interesa leer este libro, tienen que saber quién es, tienen que saber quién fue el general Ángeles.
yo no puedo soltarles nada más el libro, contarles lo que pasa y decir, pues sí, este libro es el libro que les recomiendo. No, yo tengo que explicarles quién es Felipe Ángeles para que puedan leer La Noche de Ángeles. No pasa nada si les digo el final, porque al final del día, si ustedes van y googlean Felipe Ángeles, les va a salir ahí todos los datos de su vida, les va a salir ahí cuándo murió, por qué murió, de qué murió. Entonces no pasa nada si se los cuento, pero este es un libro que sí me gustaría que leyeran porque, como dije, la Revolución Mexicana es una guerra muy interesante, es una guerra que ocurre casi en simultáneo a la Primera Guerra Mundial, y siento que en las escuelas siempre se da muy por encima la materia de historia de México, sobre todo llegando a este punto, todos los temas se dan como muy por encima, pero la Revolución Mexicana también, y recordamos únicamente a personajes como son Madero, Pino Suárez, Carranza, Francisco Villa, Porfirio Díaz. Los que son de México creo que lo van a entender un poquito más, y los que son de otros países a lo mejor ni siquiera tocan este tema, pero pues digo, la Revolución Mexicana empieza en 1910 y ocurrieron muchísimas cosas. Hay personajes a los que alaban que yo odio, y lo digo abiertamente. Ahora sí que no me importa qué piensen ustedes en esa parte de lo que piense yo, pero a lo que voy, yo odio personajes como son Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y mucha gente los quiere por cómo se los pintan en la escuela, mientras que yo amo por otro lado a Francisco Villa y a Felipe Ángeles. Y la maestra que llevaba la materia de Revolución Mexicana una vez dijo algo muy importante, que era la historia la escriben los vencedores, nunca los vencidos. Y es por eso la historia que se nos cuenta nada más en las escuelas. Y es por eso que yo recomiendo este tipo de libros. Este tipo de libros no van a pintar a ningún personaje de Dios, salvo a Madero tal vez, porque así era como lo veía Ángeles, pero ningún otro en realidad. Todos los personajes tenían algo de bueno y algo de malo, pero pues siempre se nos ha contado otra visión, sobre todo de Carranza, de Álvaro Obregón, como súper buenas personas y demás, cuando realmente no lo eran. Y aquí lo vemos, porque realmente la acusación que le hizo Carranza a Felipe Ángeles, la cual fue la causa de su muerte, únicamente fue que no estaba de acuerdo. Nota rápida, cuando dije que no me importa, no me refería a que no me importa lo que ustedes digan, sino que muchas veces la gente no está de acuerdo conmigo en lo que yo pienso, sobre todo en la Revolución Mexicana y a los personajes que yo admiro más de esta etapa, entonces no les suele gustar. Por eso dije que no me importa lo que piensen, pero no es que no me importa lo que piensen, sino que yo no suelo estar de acuerdo con lo que muchos piensan de esta etapa. Perdón, sigamos. Dije, es una novela altamente sentimental, es una novela de emociones que suben, que bajan. Está tan magníficamente escrita que de verdad sientes todo lo que siente Ángeles. Esta que yo tengo aquí es probablemente la edición que van a encontrar de libro, si es que alguno lo quisiera conseguir, pero hay otra porque, como dice, esta es una reedición. El libro se imprimió por primera vez en el año del 91 y esta es una reedición del 16 por su 25 aniversario. Entonces probablemente encuentren como otra portada, pero pues es por eso, realmente no hay como otro tema ahí, y esto es por si los quieren conseguir. Ahora, Ignacio Solares es una persona que escribe súper bien de la historia, también tiene otro libro de Madero. Los libros que yo he leído de él, que son este de La Noche de Ángeles y la de Madero, es como historia de México de un personaje que existió, pero novelada, lo que me parece súper bien de las novelas para leer historia. Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Sé que es un video un poco raro, sé que más que una reseña parece un video nada más como dando datos sueltos, pero como dije, no lo es. Por si a alguno de ustedes les interesa esta novela histórica, yo tenía que darles estos contextos, tenía que explicarles quién era y tenía que explicarles cuál era el hombre del que trataba este libro. Como dije, era una extraordinaria persona, un extraordinario militar con excelentes valores, pero tristemente olvidado por la historia, que vale la pena recordar. Pero pues sí, chicos, si alguno de ustedes ya conoce este libro o conoce al autor, déjenmelo saber en los comentarios, podemos platicar sobre él. Si lo conocen, díganme qué les pareció, díganme si les interesa leerlo, para también yo poder decirles más o menos dónde lo pueden conseguir a un precio pues relativamente barato, aunque realmente no es caro, entonces pues no hay como mayor problema ahí. Y pues tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y una cuenta de Goodreads, donde suelo estar más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. Y pues ya sin más, nos vemos con un próximo video la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos. Adiós.
1920, señores, tengan presente.